Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo de las telenovelas turcas, y es que, como ya habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones y drama. Sí, porque cuando hablamos de Hande y Kerem, la cosa se pone seria, y hoy vamos a desgranar todo lo que rodea este supuesto drama en el set. ¿Será cierto que Hande lloró por Kerem? ¿Qué hay detrás de estos titulares tan jugosos? Pues quédate conmigo porque vamos a analizarlo todo, a poner las cartas sobre la mesa y a entender qué está pasando en el fascinante universo de estos dos grandes talentos. Y antes de empezar a desentrañar este misterio, si aún no lo has hecho, te invito a que le des ese botoncito rojo de suscribir y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras novedades. Empecemos. Ok, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? El título lo dice todo: Hande lloró por Kerem. El drama en el set es real. Y aquí es donde empieza la intriga, ¿verdad? Porque cuando escuchamos estas frases, nuestra imaginación vuela. ¿Estamos ante un conflicto de pareja? ¿Una disputa profesional? ¿O quizás algo completamente distinto que se ha malinterpretado? La realidad es que la fama, especialmente la de actores tan queridos como Hande Erçel y Kerem Bürsin, viene con un escrutinio constante. Cada gesto, cada publicación, cada ausencia se convierte en tema de conversación y, a menudo, en material para titulares sensacionalistas. Nuestra tarea hoy es separar el grano de la paja, examinar las fuentes y tratar de entender si hay algo de verdad en estas afirmaciones de un drama real en el set. Vamos a viajar un poco atrás en el tiempo para recordar la época en la que Hande y Kerem trabajaron juntos en Sen Kalkam, o El amor está en el aire como la conocimos aquí. Esa serie fue un fenómeno, no solo en Turquía sino a nivel internacional. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y, como suele suceder, esto llevó a que los fans empezaran a especular sobre su relación fuera de los sets. Y la verdad es que al principio ellos mantuvieron un perfil bastante discreto, lo que por supuesto, solo alimentó más los rumores. Pero luego lo que empezó como especulación se convirtió en una relación confirmada, y durante un tiempo, fueron una de las parejas más adoradas del espectáculo. Compartían momentos, publicaciones y parecía que todo marchaba sobre ruedas. Sin embargo, como bien sabemos, las relaciones en el ojo público son particularmente frágiles. Y entonces llegó la noticia de su separación, y aquí es donde los dramas parecen haber comenzado a surgir. El titular que nos trae hoy aquí: Hande lloró por Kerem. El drama en el set es real, sugiere que esta separación o las tensiones relacionadas con ella han tenido un impacto directo en el ambiente de trabajo. Pero, ¿qué significa drama en el set? Nos referimos a discusiones acaloradas, a un ambiente de trabajo tenso, a problemas de producción. Y sobre todo, ¿hay pruebas concretas de que Hande haya llorado específicamente por Kerem en un contexto de rodaje? Vamos a desglosar las posibles interpretaciones. Una posibilidad es que la ruptura de la relación entre Hande y Kerem haya sido tan dolorosa para Hande que afectó su desempeño o su estado de ánimo durante un rodaje posterior, o incluso durante los últimos episodios de su proyecto conjunto si es que ocurrieron allí. Es perfectamente natural que una persona se sienta afectada por una ruptura, y si uno de los involucrados es su compañero de trabajo, la situación se complica. Llorar es una reacción humana ante el dolor, y si Hande ha pasado por un momento difícil, no sería sorprendente que haya tenido momentos de tristeza. Otra vertiente de este drama podría ser la dificultad de trabajar juntos después de una ruptura. Imaginen la profesionalidad que se requiere para seguir actuando, especialmente en escenas que exigen intimidad o cercanía emocional, con alguien con quien se ha compartido una historia personal tan profunda y que ahora ya no forma parte de tu vida de esa manera. Esto sin duda puede generar tensión, incomodidad y, sí, incluso momentos de fragilidad emocional que podrían interpretarse como drama. Las redes sociales y los medios de comunicación turcos han estado plagadísimos de rumores y supuestas exclusivas. Hemos visto titulares que hablan de tensiones, de miradas frías, de evitación en el set. Algunos sugieren que tras la separación, la atmósfera se volvió insoportable, y que hubo momentos en los que la profesionalidad luchó contra los sentimientos personales. Y es en este contexto donde la frase Hande lloró por Kerem podría haber surgido, no necesariamente como un evento dramático puntual, sino como una manifestación de la tristeza o el dolor que ella podría haber estado experimentando. Es crucial ser cautelosos con la información que consumimos. Muchas veces, los medios inflan las historias para
Generar clics y visitas. La línea entre la realidad y la ficción, o la exageración, puede ser muy fina. Sin embargo, en el caso de Hande y Kerem, hay ciertos elementos que hacen que estos rumores suenen más creíbles para algunos. Por ejemplo, después de su separación, ambos han mantenido un perfil bajo en cuanto a sus vidas privadas. No han dado muchas declaraciones detalladas sobre su ruptura, lo que deja un gran espacio para la especulación. Además, hemos visto que en ocasiones, han tenido que trabajar en proyectos diferentes después de su relación. La pregunta clave es, ¿ha habido alguna interacción pública o alguna declaración de compañeros de set, o de miembros del equipo de producción, que respalde la idea de un drama real? Hasta donde la información pública ha llegado, no hay una confirmación directa y explícita de que Hande haya llorado en el set debido a Kerem, o que el drama sea un conflicto abierto y constante. Sin embargo, los rumores persisten y a veces, los rumores tienen una base de verdad, aunque sea distorsionada. Una hipótesis interesante es que el titular podría referirse a un momento de vulnerabilidad de Hande durante el rodaje de algún proyecto posterior a su separación, y que la especulación haya conectado esta vulnerabilidad con Kerem de forma errónea o exagerada. O peor aún, que se refiera a un rodaje conjunto que ocurrió después de la ruptura, y que los sentimientos encontrados hayan sido difíciles de manejar. Otro punto a considerar es la diferencia entre drama, en el sentido de conflicto abierto, y drama, en el sentido de una carga emocional pesada. Quizás no hubo gritos ni peleas, pero sí momentos de incomodidad, de tristeza contenida, de una atmósfera cargada por las emociones pasadas. Si esto es así, entonces el drama en el set es real, podría ser una descripción acertada, aunque no necesariamente de un conflicto directo y explosivo. Pensemos en la presión a la que están sometidos estos actores. No solo tienen que lidiar con la exigencia de su profesión, que implica largas horas de rodaje, memorizar guiones, y darlo todo en cada escena, sino que además deben hacerlo mientras su vida personal es objeto de escrutinio público. Si tuvieron una relación sentimental y luego se separaron, es probable que haya habido sentimientos heridos, y es natural que estos sentimientos puedan aflorar en cualquier momento, especialmente en entornos de alta presión emocional como un set de filmación. Los fans de Hande y Kerem a menudo son muy protectores con ellos, y es por eso que cualquier noticia que hable de sufrimiento o conflicto es recibida con preocupación. Y por otro lado, también hay un segmento de público que disfruta del drama y de las polémicas, lo que lamentablemente fomenta la propagación de rumores. Para intentar arrojar algo de luz, podríamos analizar las declaraciones posteriores de ambos actores. Tras su separación, tanto Hande como Kerem han sido bastante reservados. Hande ha estado muy enfocada en su carrera, viajando y participando en proyectos internacionales. Kerem también ha continuado con su trabajo y se le ha visto en diferentes eventos. Ninguno de los dos ha entrado en detalles escabrosos sobre los motivos de su ruptura o sobre supuestos conflictos en el set. Y esto en sí mismo puede ser interpretado de diferentes maneras. Algunos lo ven como una señal de madurez y profesionalidad, mientras que otros lo ven como una forma de evitar hablar de lo que realmente sucedió. El titular "Hande lloró por Kerem" suena muy específico, y si no hay una fuente confiable que lo confirme, es probable que sea una especulación basada en rumores o en la interpretación de algún suceso. Es posible que Hande haya llorado en algún momento por motivos personales, y que los medios, sabiendo de su relación pasada con Kerem, hayan decidido vincularlo a él para crear una historia más impactante. En el mundo del entretenimiento, la línea entre la vida pública y la privada a menudo se desdibuja. Y cuando dos personas que han sido pareja vuelven a coincidir profesionalmente, o cuando uno de ellos atraviesa un momento difícil después de la ruptura, es fácil que los rumores empiecen a circular. Podría ser que el drama en el set se refiera a la tensión o incomodidad de rodar juntos o en proyectos relacionados después de la separación. Si es así, entonces la afirmación tendría cierta base. Trabajar con una expareja nunca es fácil, y si la ruptura fue dolorosa, puede haber momentos de tensión y melancolía. Y si uno de ellos, en este caso Hande, se vio particularmente afectada hasta el punto de llorar, entonces el titular, aunque sensacionalista, tendría un trasfondo de verdad emocional. Otro aspecto a considerar es la posibilidad de que estos titulares sean una estrategia para mantener el interés en los actores o en proyectos pasados. En un mundo saturado de contenido, generar controversia es una forma de destacar. Y Hande y Kerem, al ser figuras tan populares, son blancos fáciles para este tipo de tácticas.
Personalmente creo que es importante abordar estas noticias con una dosis saludable de escepticismo. Los medios a menudo priorizan la viralidad sobre la precisión. Sin embargo, no podemos descartar por completo la posibilidad de que haya habido momentos difíciles. La vida de los famosos está llena de altibajos y las rupturas sentimentales, especialmente las que ocurren en medio de un gran éxito profesional, pueden ser devastadoras. Si realmente Ande lloró por Kerem en el set, esto implicaría que su dolor era tan profundo que afectaba su capacidad para trabajar, o que la situación en el set era tan tensa que exacerbaba sus emociones. Esto nos llevaría a pensar en la complejidad de las relaciones humanas, incluso entre figuras públicas. Quizás el verdadero drama no sea una disputa abierta, sino la carga emocional que ambos actores pudieron haber estado sintiendo al tener que interactuar o al estar en el mismo entorno profesional después de una ruptura significativa. La profesionalidad es admirable, pero no borra los sentimientos. Para concluir este análisis, debemos ser realistas. No tenemos acceso a la vida privada de Ande y Kerem. No sabemos con certeza qué sucedió ni cómo se sintieron exactamente. Los titulares como Ande lloró por Kerem. El drama en el set es real, son a menudo la punta del iceberg de una serie de especulaciones y rumores. Lo que sí sabemos es que ambos son artistas talentosos que han pasado por una relación pública que terminó. Es natural que una separación de esa magnitud tenga consecuencias emocionales. Si Ande lloró fue probablemente porque estaba sufriendo, y es humano que el sufrimiento se manifieste. Si esto ocurrió en un contexto profesional, pues simplemente resalta la dificultad de equilibrar la vida personal y la profesional, algo que todos enfrentamos en mayor o menor medida. Podríamos decir que el drama en el set podría ser real en el sentido de que las emociones y las tensiones de una ruptura sentimental pueden hacer que el ambiente de trabajo sea incómodo o difícil. Y la idea de que Ande haya llorado por Kerem, aunque no confirmada, no es del todo descabellada si consideramos la profundidad de su relación pasada y la naturaleza humana. Espero que este análisis les haya dado una perspectiva más clara, o al menos, les haya hecho reflexionar sobre la información que consumimos y la forma en que se construyen estas historias. Siempre es importante recordar que detrás de cada titular sensacionalista, hay personas reales con emociones reales. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado a fondo el intrigante tema de Ande llorando por Kerem y el supuesto drama en el set. Hemos analizado las posibles interpretaciones, considerado la influencia de los medios y la especulación, y reflexionado sobre la naturaleza humana ante el dolor y las relaciones. En resumen, si bien no hay una confirmación definitiva de un conflicto explosivo, la idea de que las emociones de una ruptura sentimental puedan haber afectado el ambiente de trabajo y generado momentos de vulnerabilidad, incluso hasta las lágrimas, no es descabellada. La vida privada de las celebridades siempre estará sujeta a rumores, y es nuestra tarea, como audiencia, ser críticos y discernir. Muchísimas gracias a todos por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero de verdad que lo hayan encontrado interesante e informativo y que les haya aportado una nueva perspectiva. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo de cierto en estos rumores? ¿Qué opinan sobre la forma en que los medios manejan las vidas de los famosos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y les gustaría ver más análisis como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Ande y Kerem, para que también puedan unirse a la conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!